Galicia lleva años viendo cómo poco a poco sus servicios ferroviarios se van actualizando, aunque todavía queda mucho por hacer, incluyendo sus principales estaciones, y en este vídeo vamos a repasar los muchos trabajos que tendrán por delante las terminales gallegas para su adecuación a los nuevos tiempos. Las mejoras en los servicios ferroviarios que ha visto Galicia en los últimos años son más que notables, con la alta velocidad o el corredor atlántico como principales hitos. Sin embargo, tienen todavía varias obras de gran calado pendientes, y entre ellas está la modernización de sus principales estaciones, que en muchos casos se van a convertir en grandes nodos de transporte de sus ciudades, y que entran en sus fases más decisivas. Concretamente vamos a repasar 4 de ellas, pues hace poco hablábamos en un vídeo exclusivo de los trabajos en marcha y pendientes de Vigo, por lo que hoy nos centraremos en lo que se va a acometer en Lugo, Ourense, Santiago y La Coruña. 4 terminales que no solo van a lavar sus caras, sino que entrarán de lleno en el siglo XXI. Comenzamos por la capital regional, Santiago de Compostela, donde el nuevo edificio de viajeros de la estación intermodal cada vez está más cerca de convertirse en una realidad. Ya aprobada y licitada la construcción, el proyecto entra en sus fases decisivas. Un edificio para el que el Ministerio de Transportes va a destinar 33,5 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation. Albergará en su planta superior la zona propia de los viajeros, además de espacios comerciales, y también contará con los accesos propios a la estación, a donde se llegará a través de escaleras mecánicas y ascensores. Además, uno de los elementos más singulares quedará en el exterior del edificio, que consistirá en una plaza que sobrevolará la actual zona de estacionamiento de taxis, con la que se resolverá la integración de este edificio de viajeros y de la pasarela peatonal con la Rúa do Reo de la estación intermodal. Si todo va como está previsto, los ciudadanos de Santiago, así como sus muchos visitantes anuales, disfrutarán de la nueva estación para mediados del próximo año, 2024. Marchándonos a Ourense, la capital extraoficial de la alta velocidad gallega, tiene por delante todavía trabajos muy importantes, como su variante, de la que ya hablamos en vídeos anteriores del canal, mientras que los trabajos de transformación de su estación intermodal avanzan. Se cubrirá parcialmente la playa de vías de la estación y se construirá una pasarela peatonal urbana en unas obras de ampliación y remodelación que tendrán una inversión de 130,2 millones de euros. Se aumentará notablemente el espacio para los viajeros y el número de vías, y se convertirá la infraestructura en un nodo de transporte multimodal y sostenible que responderá a los incrementos presumibles de tráfico generados por la alta velocidad, así como la liberalización del transporte ferroviario de viajeros, que seguramente vaya a mucho más en los próximos años. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Además, supondrá un avance muy grande en la integración del ferrocarril en la ciudad, ya que incluye la construcción de una nueva pasarela peatonal y la cobertura parcial de la playa de vías de la propia estación, generando así un nuevo espacio urbano para los ciudadanos. Un proyecto que se enmarca en el convenio suscrito entre el Ministerio, Adif Alta Velocidad, la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de la ciudad, que aúna estación ferroviaria y terminal de autobuses en un mismo ámbito, en el cual Adif se encargará de la remodelación de la estación ferroviaria y la permeabilidad del ferrocarril. La Xunta desarrollará y financiará la terminal de autobuses y el Ayuntamiento cederá los terrenos al tiempo que realizará las oportunas modificaciones en el plan de ordenación municipal para adaptarlo a estas actuaciones. En cuanto a La Coruña y su icónica estación, una de las más señeras del país, su nueva estación tendrá más espacio comercial y mejores accesos, donde su marquesina histórica se convertirá en un gran vestíbulo con más espacio para tiendas una vez se retiren las vías de su interior, actuación que recuerda a lo que vamos a ver pronto en Abando, un cambio siempre controvertido sobre todo para los muchos amantes del tren al dejar estos espacios fuera del uso diario de los trenes propiamente dichos, aunque se mantenga para otros servicios.
Hablamos de una actuación que supondrá una inversión de algo más de 80,6 millones de euros y que cambiará por completo la estación coruñesa, donde aparte de lo mencionado de su marquesina, se construirá una nueva sala de embarque y se reordenarán los andenes bajo una nueva cubierta, así como mejorar la plaza de acceso y su integración en la ciudad. El objetivo es adecuarla al aumento de tráfico de trenes y viajeros que genera la alta velocidad a Galicia, con un edificio histórico original de 1935 y que constituye, recordemos, el único ejemplo del estilo neorrománico del ferrocarril en España, donde ahora se retirarán las vías del interior de la marquesina histórica y se rehabilitará el espacio resultante para que albergue un nuevo gran vestíbulo de viajeros y la citada zona comercial, que se ubicará en un pabellón acristalado. Asimismo, entre la marquesina y la zona de andenes se construirá una nueva sala de embarque que contará con control de acceso y espacios comerciales y dispondrá de iluminación natural cenital. Además, se remodelará la planta baja del edificio de viajeros y se reubicará el punto de atención y venta de billetes en un nuevo edificio que se habilitará en uno de los corredores laterales. En cuanto a la zona de vías y andenes, se modificará la configuración de vías y se reordenarán los andenes, sobre los que se construirá una nueva cubierta. El andén 1 dará servicio al tráfico de trenes de larga distancia y los andenes 2 y 3 a los de media distancia. En cuanto al exterior, se acondicionará la plaza de acceso para mejorar su conexión peatonal y poner en valor la fachada de la estación. Se remodelará el área de estacionamiento de taxis y autobuses urbanos y se habilitará una zona de parada puntual de vehículos, así como optimizar su integración urbana. Pasamos a Lugo, la ciudad de las murallas, que ahora tiene unos servicios ferroviarios muy deficientes, entre otros motivos por las obras de remodelación de su trazado con Ourense y Monforte de Lemos, que avanzan a buen ritmo y del que ya hemos hablado en otros vídeos del canal. Centrándonos en la nueva estación, recientemente se anunciaba la licitación de las obras, que supondrán un antes y un después para los lucenses, obras que incluirán un túnel y una pasarela y que se espera esté acabada en 2025, donde Adif invertirá cerca de 31 millones de euros, además de otros 18,3 que pondrán el Concello y la Xunta para el entorno de la zona y la estación de autobuses respectivamente, así como la construcción de un nuevo parking subterráneo. El nuevo edificio se integrará en la misma plaza de intermodal para conectar las estaciones de ferrocarril y de autobús, y la ejecución de las obras será compatible con la explotación ferroviaria. Se construirá un paso bajo las vías que estará dotada de un carril bici y rampas integradas en un entorno ajardinado que la harán accesible e integrada en el espacio urbano. También está prevista una pasarela peatonal a nivel de la plaza urbana superior que conectará la nueva estación ferroviaria con la futura estación de autobuses y con el nuevo aparcamiento. La relevancia de estas obras va más allá de la adecuación del edificio a los nuevos tiempos, ya que permitirá también la llegada de mejores trenes que conecten mucho mejor la ciudad con el resto de la comunidad y Madrid, algo crucial teniendo en cuenta que Lugo es la capital de provincia peor comunicada por tren de Galicia, y todo indica que los contratos para empezar las obras se van a firmar este año y el periodo de trabajos se alargarán otros 16 meses. Todo para que a mediados de 2025 esta estación esté acabada. Sin duda, actuaciones determinantes para el futuro sobre raíles de esta comunidad, que sin embargo sigue pendiente de trabajos muy relevantes y que ya hemos citado en vídeos anteriores del canal, como el acceso sur de Vigo, que parece va avanzando satisfactoriamente, la variante de Ourense, la futura conexión Vigo-Ourense y por supuesto la todavía sin fecha y tan esperada actuación para cambiar el ancho de vías dentro del territorio gallego. Todo a la espera de la tan esperada novedad de los trenes Abril, que supondrán importantes mejoras en plazas diarias y rebaja de precios por la llegada de algún servicio Ablo, y que todavía sigue sin fecha segura, así como la entrada en el futuro de los trenes de la marca Irio, que tienen planes de expansión muy ambiciosos, pero de momento sin un calendario claro ni desde luego a corto plazo. Muchas cosas pendientes todavía para Galicia, sin duda, pero que poco a poco van llegando, y hoy hemos hablado de 4 intervenciones muy relevantes para sus principales ciudades, ya en marcha y que cambiarán la situación ferroviaria para muchos viajeros. Estaremos muy atentos a sus avances y progresos, y aquí los iremos contando. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.